Hola, hay que recordar que la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 trajo consigo, entre otras circunstancias, la desaparición de las juntas de conciliación que forman parte de los poderes ejecutivo, tanto federal como local, y en su lugar se crearon jueces laborales que forman parte de los poderes judiciales, tanto federal como locales. Además, con dicha reforma constitucional que se vio materializada con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019, se dio preeminencia a los juicios orales y como regla general, para hacer más rápido los procedimientos, se establecieron dos audiencias, una denominada preliminar y otra de juicio, siendo en esta última, o unos días después, en la que se dictará sentencia. Dentro de las novedades que trajo consigo la reforma laboral, tanto constitucional como la legal, tenemos que los procedimientos se rigen, entre otros, bajo los principios de veracidad, concentración, economía y sencillez. También la reforma previó que al resolver los asuntos los jueces deben atender al principio de realidad sobre los elementos formales, debiendo privilegiar su solución frente a cualquier formalismo, siempre que afecte el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Hay que señalar que no desapareció el principio y facultad de que los jueces pueden practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Además, de forma expresa, el legislador previó que los jueces tienen la obligación de impulsar los procedimientos a fin de que no queden inactivos y en general ser rectores de dichos procedimientos. En lo que hace el desahogo de la prueba testimonial y confesional, haciendo uso de sus facultades, los jueces pueden interrogar directamente a quienes desahogan tales pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de los nuevos juicios, en donde predomina lo oral, si bien, como dijimos, los jueces tienen amplias facultades para desentrañar la verdad, lo cierto es que en ello deben cuidar las formas y los principios que también prevé la ley. Es así porque el hecho de que existan los principios procesales a que nos hemos referido, los que posibilitan que los jueces sean rectores de los procedimientos y descubran la verdad, lo cierto es que ellos no pueden hacerlo a costa o con el sacrificio de los derechos de los justiciables, incluyendo lo relativo al actuar de sus abogados o representantes. En efecto, señalo lo anterior, porque con motivo de las audiencias orales que revisamos en los tribunales colegiados, tanto de jueces laborales federales como locales, me ha tocado presenciar circunstancias muy penosas en las que los juzgadores, por así decirlo, abusan de esas facultades, pues llegan al extremo de presionar, maltratar, amenazar o sermonear a las partes de los procedimientos, ya sea la parte actora, demandada, peritos o sus representantes, circunstancia esta que desde mi punto de vista escapa de la facultad que para mejor proveer y descubrir la verdad tienen los juzgadores. En efecto, me ha tocado presenciar que debido a las conductas, por así decirlo, agresivas de los juzgadores en el ejercicio de las citadas facultades rectoras dentro de los procedimientos, las partes se ponen nerviosas y llegan al extremo de contradecirse en sus declaraciones, o en el caso de los abogados, interponer, por ejemplo, de manera errónea un recurso o incidente, o argumentar de forma apresurada y también errónea el sustento de tales herramientas procesales. Al respecto, también me ha tocado presenciar cómo algunos juzgadores, entre comillas, regañan o sermonean a las partes mediante una intervención extensa, además, que ni siquiera podemos decir que solo se trata de un apunte del juzgador, porque en la exposición de sus argumentos las partes o sus representantes se refirieron, por ejemplo, a una servidora pública como servidor público o como secretario instructor, o cuando al interponer, por ejemplo, el recurso de reconsideración, las partes cometen errores de forma y al cuestionarlos para que aclaren algunas inconsistencias, los jueces lo hacen con tal grado de agresividad que si las partes o sus abogados no tienen la templanza o experiencia necesaria, ello provoca distracción y que se cometan más errores dentro de la audiencia. En algunos casos es posible percibir que los juzgadores, desde mi punto de vista, con tal forma de exponer o de requerir a las partes,
tratan de ocultar su inexperiencia, incapacidad o ignorancia en la materia a través de esas conductas agresivas hacia las partes o sus representantes. Hasta el momento, y tal vez porque los tribunales colegiados han estimado intrascendentes tales conductas de los juzgadores, o porque en algunos otros se trata de la parte patronal y sus representantes los que son objeto de tales circunstancias, no ha habido necesidad de reponer procedimientos. Sin embargo, la posibilidad se encuentra latente. Así, como pudimos percibir, si bien la reforma laboral trajo consigo libertades y facultades para que los juzgadores hagan efectivo para las partes el principio de acceso a la justicia pronta, lo cierto es que su ejercicio tiene límites, que consisten en no poner en riesgo el equilibrio procesal, el debido proceso y los fines del derecho del trabajo, entre los que podemos señalar que está la búsqueda de la paz social. Hasta pronto.